público. Dentro de la construcción social está que las masculinidades no se enferman. Y lamentablemente, por ejemplo, al decir que las masculinidades no se enferman, generalmente no vienen acompañados de la pareja, de la esposa, de algún familiar. Y consultan de manera tardía salud. Por eso nosotras las mujeres tenemos mayor ventaja para hacer diagnósticos precoces de distintas situaciones de salud. ¿Por qué? Porque aprendimos mucho más prontamente y además desde el enfoque de género, nosotras vislumbramos muchas veces enfoques de tipo preventivo de salud. Ya. Entonces tengan eso en cuenta, por favor, especialmente en estos casos. Y otra cosa más relacionada con la custodia de los. Cuando hay una farmacodependencia, temores normales del ser humano, de que le llegue a los hijos la custodia de los. Pero ahí tenemos que tener en cuenta también que personas de 18 años o menos de 18 años siempre salvan la cárcel de ellos. Seguimos, por favor. Entonces, mire, ¿cómo es mal distribuido el acceso a la salud? En el mundo, que siempre ha ido de la caída de mejorado en las últimas décadas, África, en donde solamente el 3% de las personas que sufren de esta patología reciben atención de salud. El mejor ubicado, aunque bajo, sinceramente, el 27% es de Europa. Y existen diferencias entre el lugar y el área. Las personas que tenemos el privilegio de vivir en ciudades tenemos acceso a la salud más prontamente, pero las personas que viven en las espacios de dispersas nacional le pueden interés a los sistemas sanitarios y tenemos también a la persona idónea. Otra cosa más, no percibimos enfermos. Al no percibirnos, estamos enfermos, no tienen la implicación tiene parecer una conciencia de una persona. Pues nada, como solo se enferma el individuo, se enferma la familia en donde vive, se enferma la comunidad en donde vive y por eso la sociedad. Mucha lista de enfermos, hay falta de medicamentos esenciales y también los costos privados. Muchas veces los enfoques que se hacen en parte de salud están íntimamente relacionados con costos y tienden a dejar de lado algunas veces una patología más bien. ¿Se fijan ustedes? ¿La siguiente? Entonces, el reporte de 2025 no recuerda, dice, el tratamiento basado en no solo una cuestión de salud, es una discusión de productividad y ustedes tienen una situación de salud de frente, deben ser conscientes de las implicaciones que tiene en la sociedad en la cual. Y por ende, es muy importante hacer una inversión. Seguimos. Vamos entonces a hablar también de la edad universitaria, que todos, yo los veo a todos los jóvenes en el rango menos de 30 años, la gran mayoría. Entonces, miren, la población más vulnerable para drogas está íntimamente relacionada de 20 a 39 años. Exceptuando los expositores, creo que todos están dentro de ese. Entonces, tengan en cuenta, y gran cantidad de muertes atribuibles a problemas relacionados con el estado. El 13% concentra el mayor porcentaje de todas las muertes atribuibles relacionadas con el alcohol. Y este lo traigo porque entra el tabaco, les traigo también el alcohol. ¿Por qué? Porque ellos pueden salir a debatir con sus compañeros y sus compañeros, pero uno de ellos tiene un automóvil. Y una se coordina bien, que con 3 o 4 copas no pasa absolutamente nada. Y sí, está sucediendo algo en el cuerpo. Y corre riesgo que una persona, un peatón normal, el semáforo, provoca un accidente, la persona termina muerta en una urgencia, el otro termina con una invalidez motora o algo, y la otra puede terminar con un trauma psicológico. A ver, se va a lograr ya. Por eso están las campañas relacionadas con
Hay una persona que va a tomar y le las llaves. Eso es algo posible. Ya. La anterior, por favor, que quiero decirles algo más. El consumo de alcohol afecta de manera proporcional a los jóvenes. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama la influencia de base. Entonces, si no, y a veces se estigmatiza que sí, puede ir a cuidar, pero si no, no queda metido. O lo obligan a que tome. Si uno tiene una buena constitución y sabe que no quiere más, no tome. Diga, no, pero puedo bailar, puedo hacer, interactuar con los demás. Así es. Y además, los riesgos de consumo de cerebro de todo tipo de sustancias, todas las sustancias que estén ilegales y hay unas personas que son más susceptibles que otras. Yo, por ejemplo, les voy a decir, yo soy una persona susceptible a drogas. Mi teoría es que yo hubiera sido un excelente farmacodependiente. A mí un anestésico me produce unos efectos gravísimos que la gente no los produce. Y eso tiene que ver con el metabolismo. ¿Y qué es el destacado del metabolismo? Ligas. ¿Qué tiene que ver también con la intestinal? ¿Qué es la diuresis y eso? Alto. Seguimos, por favor. Y con el consumo de alcohol, la toxicidad, con el alcohol, no tiene nada de que afectiva de nuestra economía, ¿cierto? Y con el alcohol. Y el etanol es una. Entonces, ¿qué sucede cuando el consume de manera frecuente en el tiempo, va funcionando toda la estructura del sistema? Y hace una mala manipulación en el diario vivir, tanto en existente como alto. Otra cosa más, la mortalidad relación con la generación. 2.300.000 personas en el mundo mueren por alcohol. Y no solo por accidentes automovilísticos, sino por otro tipo de lesiones que veremos posteriormente. Pero al mismo tiempo, muchas de las personas que mueren no mueren necesariamente por el accidente automovilístico, pueden morir posteriormente. Por ejemplo, un alcohólico tiene más probabilidad de tener complicaciones relacionadas con pancreatitis o tener complicaciones relacionadas con cirrosis hepática y que la cirrosis hepática está relacionada con cáncer hepático, ¿ya? Y disminuye la probabilidad de mismas asociadas con cánceres a nivel de colon y ustedes lo deben tener en cuenta, porque imagínense en la salud del sistema. Y las brechas relacionadas con género que luego dan pautas significan 1.000 mujeres en el mundo mueren relacionadas con el consumo de alcohol y 1.6 millones de personas padecen de enfermedades como el cáncer, como patologías cardíacas, que veremos posteriormente. Adelante, por favor. Y miren, esto es algo súper que ya les había dado ahorita, enfermedades hepáticas cardíacas, que están las cardiovasculares íntimamente con las infecciones de muerte, que quiere decir infarto agudo del miocardio, accidentes cerebrovasculares, trombóticos y hemorrágicos, y hago la diferencia entre ellas. Y por eso es muy importante que ustedes sepan que cuando a una persona le cuesta fácil, ustedes pueden hacer un. Cuando digan de perciben dolor de enfermedad, que se le irradia a hombros del lado derecho y al miembro superior, del lado izquierdo al derecho, y a región del cuello, a región de maxilar, que comienza a sudar profusamente, que sienta que se le va la vida. Ustedes automáticamente tienen que acudir o llamar al 123, el servicio de urgencia de nosotros, o decirle a una persona que le da un paciente cerebrovascular. Ustedes lo pueden sospechar nada más diciendo, viendo que el canal humano tiene pérdida de fuerza muscular, es decir, en mi cuerpo. Y además de eso, ustedes le pueden decir, cruza el seno, muestra los dientes como los perritos, y si ven desviación de la función de la piel, aparece las líneas de expresión, automáticamente ustedes deben anotar el servicio comunitario. Y no es lo mismo padecer un accidente cerebrovascular trombótico con un neural. Unos trombóticos tienen más altas probabilidades de sobrevivir, pero al mismo tiempo tienen la posibilidad de que si se actúe rápidamente a la institución hospitalaria en las primeras personas, la posibilidad por suministrar medicamentos antitrombolíticos para evitar secuelas incluidas. Mientras que las personas que sufren accidentes cerebrovasculares hemorrágicos tienen más alta probabilidad.
Y otra cosa relacionada, el cáncer. Y el cáncer es una de las patologías más frecuentes y se tiene proyectado al 2030 que se cuadruplicará en comparación con reportes de hace más de una década. Y está asociado con cáncer de mama en las mujeres, y las mujeres padecemos, es la primera causa de muerte en nosotras, cáncer de hígado, cáncer de esófago, de colon y de cuello. Y además de eso, la salud mental está íntimamente relacionada al consumo de las drogas a cuadros depresivos, de ansiedad, esquizofrenia, enfermedades del sistema nervioso como Parkinson y eso. Y es un círculo vicioso. Seguimos, por favor. Esta vamos a pasarla porque quiero mostrarles algo más. Seguimos, por favor, y venimos a ver las drogas. Las drogas, como lo define la Organización Mundial de la Salud, que es el índice de mayor importancia para nosotros, una droga es toda sustancia natural, sintética o semisintética, introducida en el organismo por cualquier vía de administración, produce una alteración del funcionamiento del sistema nervioso central del individuo. Y puede ser cualquier vía oral, vía nasal, vía inyectable, vía inhalatoria, vía tópica. Y hay otras vías, y en la vía análoga. No está ahí, pero algunos grupos poblacionales y produce una alteración del funcionamiento, obviamente, del sistema nervioso. ¿Qué tiene importancia? El consumo de son esenciales de la localización de orina y las endorfinas. Además, va a depender en qué área está afectando. Si es un cambio basal, si es la mitad extendida o si es la limpieza central, que estuvimos diciendo ahorita, los cambios a nivel cognitivo. Y quiero traerles esta diapositiva que es interesante. ¿Por qué? Porque nos amplía el concepto de droga. Miren ustedes que existen distintos tipos de drogas. Están las drogas de esteroides y ¿sí? Porque el grupo poblacional que va al gimnasio, y es lamentablemente es un grupo de riesgo para el consumo de las mismas, el tabaco, las sustancias estimulantes como la cocaína y la anfetamina, los sedantes y ansiolíticos que son muy utilizados dentro del ámbito del quehacer profesional, pero que también los utilizan en otros ámbitos, los opiáceos, el fentanilo, la morfina y la oxicodona, y ahí traigo a la población de que América del Norte, es decir, Estados Unidos, desde hace más de una década está teniendo una problemática relacionada con fentanilo y oxicodona. Ya, nosotros en Latinoamérica, nuestras fuentes no son esas drogas. Aquí, ¿qué es lo que más se utiliza? Políticamente. ¿Qué creen ustedes que es lo que más se utiliza? Como una comienza con N, la otra comienza con C, la otra comienza con N. De droga. Marihuana, cocaína, crack, sopo, ya, ya. Mire, esto dominante, especialmente para poblacional que habitantes de la calle. Ya, alucinógenos, cannabis y la cafeína. ¿Quiénes son los del café como buenos colombianos acá? Tanto porcentaje. Pero todo en la noche. Que le notamos algo de toda la cosa mayor. Pero normalmente se comenta porque la cafeína después de la gran mayoría de sí. Miren, acá está el cerebro y lo habíamos ahí que respondiendo a infarto agudo de miocardio, que haciendo cerebrovascular, disminución de la funcionalidad pulmonar y fatiga crónica. Son pacientes que le dicen a uno, no, también uno fácil y me estoy ahogando. Y uno tiene que ir al programa, está haciendo vivir el estilo de vida. Fuerte adicción a la nicotina y ansiedad. Miramos acá alcohol, la pausa de saca, da un paso temprano de y hígado gas o hígado gas
jóvenes, cuando no han ingerido alcoholes externos, pueden terminar en un servicio de urgencia o una intoxicación riesgo de muerte. Y otras sustancias psicoactivas como el marihuana, motora y el riesgo de conducción por deterioro de memoria corporal son posibles psicosis. Ojo, esos viajes, y existen distintos tipos de sustancias donde hablan de viajes psicodélicos. Y estimulantes como la cocaína, la anfetamina, que alteran el ritmo cardíaco. Entonces, esta es una arritmia y que llegando a un momento puede producir bloqueo de rama derecha a izquierda, hipertensión arterial precoz e infarto precoz. Y un caso que son los mismos puede aparecer cuadros de hipertermia y falla orgánica sistémica de la vida de pacientes. Seguimos, por favor. Y miren, esto es otro resumen relacionado con los efectos de las drogas en el cuerpo. Aquí podemos ver a nivel del sistema nervioso, daño neurobiológico, pérdida de la memoria, dificultad de la aprendizaje. Sí, van a estar en. ¿Cuánto tienen los cuerpos parciales? En parciales. En parciales. Si usted tiene parciales o hace 3 días de fin de semana, me tomó viernes, me tomó sábado, voy a ponerme a estudiar. ¿Qué tiempo demora el etanol en salir del cuerpo humano aproximadamente? 72 horas. Quiere decir que si tú tomaste hasta el sábado y el examen fue martes, apenas te está salir todo de la zona de y probablemente examen en ese vacío ya. Otra Cosas diferentes. Ábrelo. Y ahí dice que no toma y no le va bien el examen. Cuando se ingiere drogas, existe el mundo. Y al alterarse el sistema inmune, automáticamente estamos más propensos a enfermar. Lo más común que se enferma la gente es la gripe, pero pueden terminar también con otro tipo de enfermedades por depresión del sistema inmune, especialmente cuando se comparten pipas, cuando se comparten inyecciones, y entonces hay que aparecer la hepatitis, la hepatitis C, y el VIH, que son infecciones de transmisión sexual. Una de cada 14 personas en el mundo que tiene VIH, SIDA, está íntimamente asociada a una de cada 14 personas. Y estamos hablando de un grupo poblacional de más de 38 millones de seres humanos en el mundo. Otra situación más, problemas relacionados con la nutrición. La persona no le provoca muchas veces comer, comienza a bajar de peso, al no comer, al no dormir bien, automáticamente comienza a deteriorarse en su binomio biopsicosocial. ¿Ya? Y a nivel del sistema respiratorio, bronquitis crónica, inflamación de los bronquios, infecciones pulmonares como las que le dije ahorita, y riesgos de sobredosis, especialmente llegar al momento de entro en un paro respiratorio. Entonces, si el paciente no está cerca un sistema sanitario robusto, existe la posibilidad de que no pueda recibir un medicamento que se llama naloxona. En el sistema cardiovascular, arritmia, hipertensión infarto y aumento de la frecuencia. A nivel de la salud bucal, y ya todo estudio bueno, automáticamente se nos esta patología, desde tener endocarditis hasta terminar con lesiones a distancia en distintos órganos. Bruxismo, que es esa persona que muchas veces está asociado con cuadro de ansiedad, con problemas en la movida, en horas de la noche, o con trastornos de sueño, en horas de la noche, comienza a golpear los dientes superiores con los inferiores y aparecen dolores de cabeza, dolor en el cuello, no concentrarse en eso. Y mal aliento o halitosis. Y otras cosas más relacionadas con el alcohol, la psicosis hepática, daño al cerebro, hipertensión, por tanto, otras cosas. La marihuana, por ejemplo, produce paranoia, taquicardia, y la cocaína es estimulante,
convulsión, infarto y cardiopatía. Por favor. A nivel de consecuencias físicas, traigamos por lo que estaba diciendo ahorita, ustedes tienen un examen, obviamente no van a tener la adecuada. Su sistema inmunológico puede estar afectado si se enfermaron al mismo tiempo por la depresión del sistema inmune, de una gripa, por rinoneocolladina, fiebre, dolor de cabeza, se va a concentrar. Y obviamente la mala nutrición. Soy de la teoría, en el siglo XXI nos estamos enfermando a través de la boca, de lo que comemos o dejamos de comer, de lo que hacemos o no hacemos. Y la alimentación es fundamental, especialmente cuando se consumen gran cantidad de comidas procesadas o ultraprocesadas, como la comida llana. Alteraciones en el sistema nervioso, cambios en la función y estructura cerebral, para concentración de daño de órganos, el no dormir enferma, el sueño. Y otro tipo más. Y obviamente, infiera un tipo de como no va a tomar el comer. Entonces, ellos y se olvidó, se va a utilizar el condón, utilizar anticonceptivos y después a los 10 siguientes va a ser un médico tratante y aparece una infección. Cuando recuerden, es quien tener con derechos humanos. Cada ser humano pasa con otra persona o con muchas. Se está tratando con todo el pasado sexual de ese otro. Seguimos, por favor. Y quiero traer esto. Ahorita les dije, se enferma el individuo, la ingesta de drogas conductiva de la sociedad. Y no tener o además tener una buena red de apoyo es un mal pronóstico para esa persona. ¿Ya? Entonces se van aislando, haciendo el famoso aislamiento social. O comienzan a tener otras relaciones con los grupos que les satisfacen sus necesidades. Otra cosa más, el efecto dominó. La enfermedad afecta no solo a la persona adicta, afecta a todo el servicio familiar y encontramos situaciones en las cuales lamentablemente sí, suceden parricidios, suceden robo dentro del mismo núcleo familiar o los vínculos se cortan porque ya la familia no sabe cómo manejar a ese ser humano y su situación de salud. Impacto académico. El mal rendimiento universitario. Y entonces no tenemos que hacer ese desastre conmigo, es decir, no terminar la carrera, automáticamente el proyecto de vida de ese ser humano y de ese núcleo familiar como tal. Y algo relacionado con la autoestima y el propósito de la vida. Pérdida del sentido de la vida y bajo autoestima, sensación de minusvalía, de no ser merecedor, de los logros y el peligro. Por favor, esto es un cuadro desde los lejos que está íntimamente asociado con la cantidad de alcohol que se consume y los efectos a nivel inmediato o a largo plazo. Quiero que pasen a esto, por favor, pongan sus celulares. Este es uno de los test relacionados con la ingesta de alcohol. Y de área de salud integral, multitudinario de salud, ofrecer desde el área de bienestar institucional también. Busquen ayuda, las ayudas a tiempo. Discúlpeme, les digo entonces que ustedes lo pueden buscar en internet. Es así, es mucho más amplio, toma tiempo.
estudiantes a poder tener la posibilidad, pueden buscar unos fotos que se llama el test de Gage, que también tiene que ver con sustancias relacionadas con el alcohol. Pasamos al siguiente, por favor. Y esta es la solución que se ha dado en su último plan relacionado. Deben integrar, pueden integrar solo al personal sanitario, integrarnos dentro de la comunidad para poder apoyar a las personas que tienen farmacodependencia. Desestigmatizar. Cuando se habla de farmacodependencia, implícitamente en muchas comunidades está el estigma. Las personas que trabajan en el ámbito de la salud no están para educar, están para apoyar, están para ayudar a esos seres humanos que tienen distintas situaciones en la que. Y obviamente diversificar, buscamos los grupos de apoyo. Por ejemplo, una persona que ha tenido la experiencia de una farmacodependencia, alcohol, drogas, pero que ya ha salido del proceso, tiene mucho que aprender otras que todavía están en el proceso y tener apoyo por parte de ellos. Seguimos, por favor. Y esto es lo relacionado con la estrategia software que tiene que ser fortalecer las restricciones de la disponibilidad de alcohol o de, en este caso, y de otras drogas. Tenemos que ver alrededor de nuestra universidad. ¿Cuántos estancos a menos de 2 cuadras o sitios que venden alcohol o otro tipo de drogas cerca de la universidad? Y fortalecer, y esto es un poco difícil, que no haya cercano a los entes universitarios la prevención de distintos tipos de drogas. Impulsar y hacer cumplir las medidas de lucha contra el consumo de alcohol, facilitar el acceso a transaje o a consultas adecuadas de tipo psicológico o de tipo médico para ver la asociación y hacer cumplir las medidas de prohibición. En Colombia existe una ley que dice que no se le debe suministrar alcohol a personas menores de 18 años, pero nos deberíamos preguntar, ¿esa ley sí se cumple? ¿A quién te ofreció el primer trago de alcohol y a qué edad? A los 18 ya era mayor de edad. ¿Usted a quién se lo ofreció? 18 años también. ¿Quién te ofrecieron antes de los 18 años? Mi mamá. Mi papá. De una amiga, el papá de una amiga. ¿Vieron que el papá de una amiga y ella Familiar. algo? Mamá, Familia, papá, tío. aumentaron impuestos para el pero no ve esta crítica y ella O por uno. bueno, seguimos. Ya va a terminar oye, ven una frase de ella, de María Salomea, y dice, no le vamos a ver de la vida rata, ella realmente. Nosotros debemos hacer de la vida un sueño y de los sueños una realidad. Y usted, en su rango de edad, está en pie porque usted quiere hacer su sueño realidad. Tenga buen día, chao. Doctora, por el siglo continuamos con Andrea Gámez, psicóloga clínica con un tema y los factores de riesgo, presión social y las afecciones de la salud mental y emocional. Adelante. Sí. Bueno, buenos días a todos y a todas. Lo decía ahora con las organizadoras, con una experiencia apoyada de psicología clínica. Algunos los conozco, algunos han pasado por salud integral, llevo caras conocidas, que vuelvan por acá.
Y bueno, te voy a hablar hoy sobre la presión social y su relación con las adicciones. Para poder empezar a hablar, me gustaría escucharlos a ustedes. Mira, llegan donde ustedes están, pasar el micrófono y escuchar diferentes voces. Así que la primera pregunta que les voy a hacer es, ¿ustedes qué creen que relación hay entre la presión social y las adicciones? La mayoría de psicólogos, todos psicólogos, futuros psicólogos. No, y derecho. Ok, sí. Entonces tenemos derecho y psicología. Vamos a escuchar a la derecho. Pues, quisiera acá. Y a veces, por el trabajo de sentirme mucho de la consulta, yo decía que si hace ciertas cosas, yo tengo que decir que pueden entrar a sus clases y por ejemplo, que pueden sentar en la parte de la que de blanca. Nada. Nada. Luis, muchas gracias. Ahora vamos con la gente de psicología. Esta que tiene aquí la camisita, que casi no la ve, pues todo que está en encuentras tú entre la presión social y las adicciones. ¿Qué relación encuentras entre la presión social y las adicciones? Psicología. Acá, bueno, vamos acá. Bueno, sí, las adicciones en su gran mayoría inician por una presión social, lo que decía el compañero, la necesidad de encajar, el sentirse en un grupo, la necesidad de sentirse acompañado, sin duda influencia mucho. Obviamente no se puede negar que hay otros factores que podrían ser más determinantes, pero la presión social desencadena de algún modo en el adicto, bueno, en el futuro consumidor también, eh, la intención de hacer parte de. Entonces, sí, sin duda hay una influencia de parte de la presión social. Ahorita preguntaba por el profesor, porque si los de psicología no salían a hablar, ya no le decía el profe, mira. Entonces, bueno, chicos y chicas, esto es lo que ustedes han visto, esa relación que hay entre la presión social y las adicciones y cómo hay ciertos factores de riesgo que influyen en esto, de alguna u otra manera, sí, si bien tiene que ver con todo esto que ustedes decían, es ver un poquito también como esas profundidades que hay detrás de una adicción. Si bien el 50% de esas vulnerabilidades tienen una causa genética, es, digamos, solo esa parte de vulnerabilidad, pero que una persona de cierta manera se vuelva adicta, como lo decía aquí mi futuro colega, no solamente es el hecho de esa vulnerabilidad genética que hay, sino todo lo que está debajo de la punta del iceberg, aquello que no vemos, aquello que no logramos percibir más allá de una persona que dice, hey, es una persona que se va a potenciar, es una persona que de alguna u otra manera se convirtió en un adicto, sino que esa persona que colocábamos como adicto también tiene una historia que lo llevó de alguna u otra manera a este tipo de decisiones. Y esto es lo que le vengo a hablar el día de hoy. Bueno, aquí les dejaba una frase para empezar y es, el problema no es querer pertenecer, es perderse en el intento. Si bien ese hecho, como lo decían antes aquí, ese hecho de querer pertenecer, ese hecho de querer hacer parte,
Yo creo que todos los seres humanos en algún momento hemos tenido esa necesidad de querer encajar, de querer pertenecer, no solamente con el tema de las drogas o, digamos, cualquier tipo de sustancia psicoactiva, sino que también a lo largo de nuestra vida, en múltiples ocasiones, esa sensación de querer pertenecer a algo ha estado constante. Y no es lo malo. La cuestión es cuándo te pierdes en el internet. ¿Alguien sabe cuál es el color central del camaleón? ¿Cuál? El verde. ¿No lo saben? Tiene eso. Al cambiar o adaptarse al contexto, muy pocos saben cuál es el color real del camaleón. Realmente más que verde es como un cafecito, es el color, digamos, como principal del camaleón. Pero como tiene la facilidad de adaptarse, el que más común es el verde. Así muchas veces pasa cuando el querer pertenecer nos quita identidad. Y aquí es donde viene el hecho de las decisiones que tomamos que nos pueden llegar al punto de un día alguien nos ofreció algo, estamos pasando de chévere, estamos bien, pero tú, por ejemplo, yo muy poco con el alcohol, simplemente porque no me gusta el sabor. O sea, muy poco la cerveza, no me gusta la cerveza, si transporte, y ya es otra cosa, pero la cerveza no me gusta. Y muchas veces, pues, Andrea, pero tómate un, Andrea, te tomas a tomar. Y simplemente, pues, cuesta decir que no, y he pasado por múltiples definiciones a partir de ese no, es porque no me gusta. En otro, hoy puedo decirlo, en otro momento si era como, me van a decir que soy toda aguacatada, van a decir que, y aceptaba una cerveza que me acuerdo que siempre iba con mi prima, y mi prima era la que pagaba los platos rotos porque yo la aceptaba por ese hecho de ya se toma la y se lo toma la mía. Entonces, de alguna otra forma, eso de querer encajar muchas veces va a influenciar. Ahora, no está mal el hecho de adaptarnos, sino siempre tener cuidado del hecho de no perderse en ese intento. Ahora, hay un enfoque tradicional, ¿cierto? Que era algo que yo les mostraba como que lo que se ve en la punta del iceberg, o lo que logramos ver, y está la sustancia, ya sea el alcohol, el cigarrillo, vapeadores, marihuana o cualquier droga psicoactiva, pero ¿qué es lo que hay detrás de ese acepto mi engancho con eso? Porque muchas veces vemos fulanito X probó, y como decimos nosotros en el contexto, porque creo que podríamos decir que son un poco contemporáneos, el hecho de que quedó pegado. ¿Y por qué la persona Y también probó, pero no quedó pegado? ¿No dice? ¿Qué pasa? Además de la vulnerabilidad, digamos, genética que hay, están esos otros factores que no logramos ver. Entonces, ¿qué pasa? Podemos encontrar personas con una dificultad de sostener quién soy frente a la presión. Hay veces que sin necesidad de la presión, eso está hasta también cuestionado de, bueno, ¿quién soy yo? ¿No? Una manera de escapar también puede ser una forma de pertenecer, una búsqueda de alivio o una necesidad emocional. Es decir, detrás del consumo casi siempre existe algo más profundo. En el caso de los futuros psicólogos, los que quieran ser clínicos, cuando lleguen a la consulta, aquella persona de que por más que intento, sí, uno trabaja una parte conductual en el tema de las adicciones, sí o sí, tiene que estar la parte conductual. Pero no dejar de lado que además de lo conductual, siempre hay algo mucho más profundo. El ver qué lo llevó a esa persona también a encontrar en el alcohol, porque, digamos, esto es temas de adicciones, pero hay personas que también lo encuentran en irse de compras, en un aparativo que tenemos casi todo el tiempo, que es el celular, en las redes, en el TikTok, en el pasar, hacer scroll una y otra vez. También son formas. En el caso de las adicciones,
que es, digamos, un poco más complejo, siempre mirar, además de la parte conductual, que es importante, aquello que no logramos ver. Ahora, las acciones se construyen sobre terrenos vulnerables. Aquí está lo de por qué fulanito X sí y por qué fulanito Y no. Y es ese terreno vulnerable. Incluso, aunque digamos, esperemos que no, ninguno de los que están aquí presentes tiene algún problema de adicciones, igual pregúntense cómo es su terreno frente al tema del alcohol o de cualquier tipo de drogas. ¿Es mi terreno está vulnerable o no lo está? Eso hace parte también de conocer. Esos factores individuales que hacen de ese terreno vulnerable está baja autoestima, ese vacío personal, dificultades para manejar las emociones, esa necesidad de aprobación, dependencia emocional y reconocimiento. Ahora, también ese factor, ese terreno, también está, digamos, marcado por factores familiares, como lo es la violencia, los conflictos constantes, escasa comunicación emocional, negligencia afectiva, exigencia excesiva, normalización del consumo dentro del hogar. Ahora ustedes podrían decir, Andrea, o sea que todos los que tengan esto automáticamente van a ser personas adictas. No, son vulnerables, por eso es un terreno vulnerable. Pero aquí entra algo y es la capacidad de decidir. Pero a veces esas decisiones están permeadas precisamente por este terreno. Pero eso no quiere decir que toda persona que de alguna u otra forma tenga estas vulnerabilidades se vaya a convertir en una persona adicta. Los factores de riesgo no determinan que alguien vaya a consumir, pero se aumenta la probabilidad cuando esta está combinada con la presión social y el hecho de encajar. Aquí un punto súper clave cuando miramos el tema de las adicciones es el tema de la identidad, el hecho de pertenecer. O dicho de otras maneras, chicos y chicas, es encontrar un lugar. Y a veces ese querer encontrar un lugar, no solamente el tema de las adicciones, nos hace tomar decisiones, ya sea con relaciones amorosas tóxicas, ya sea con adicciones, ya sea pertenecer a un grupo de amigos al que no quieres, pero de alguna u otra manera ahí sientes que encuentras un lugar. Entonces, cuando miramos este tema, es importante mirar el tema de ese querer pertenecer, o como se lo dije ahorita, el sentir que hago parte de un lugar. Ahora, una de las formas que podemos ver es que el hecho del consumo funciona como un mecanismo de regulación. Muchas personas no solamente consumen por querer probarlo o ya, sino porque emocionalmente les permite sentir. O desde el otro lado de la moneda, les permite el no sentir. Eso depende mucho también del tipo de droga que cogen, ¿no? Probar o consumir. Pero no es solamente el hecho de, "Ay, es que lo quiero probar", sino también quiero sentir. Este hecho de qué está pasando con esa persona que tiene que encontrar algo extremo para poder sentir esa sensación de estoy sintiendo algo. Ven, chicos, yo tenía un paciente hace mucho tiempo que no era que era adicto a algún tipo de sustancias, pero sí a las cosas extremas. Y siempre buscaba cosas extremas constantemente, deportes extremos, todos extremos. Y él me decía que siento como si estuviera muerto en vida y tengo esa necesidad de sentir todo el tiempo. Y uno dice, bueno, listo, es un deporte extremo, lo he analizado bien. La cuestión fue cuando empezó a tener relaciones sexuales sin protección con personas totalmente desconocidas. Porque para eso él era extremo. Era estar con alguien que no sabía quién era, si incluso podía transmitirte alguna enfermedad de transmisión sexual, para eso era extremo. Y el sentirse más cerca de la muerte era algo que le generaba una sensación de estoy vivo. Entonces, digamos, no es tema como tal de las adicciones, pero sí es un poco como el hecho de querer
sí puede llevarte a tomar decisiones que terminan exponiendo tu vida. Entonces, esto es algo a mirar también, digamos, en cuanto al consumo. Ese consumo parece como una forma de llenar vacíos, algunas veces, no siempre, o también para aliviar algo interno que está pasando con la persona. Por eso, cada vez que nos enfrentamos con estas personas, es un poco poder mirar, o ya sea un familiar, un amigo, es qué pasa con esta persona. A veces no se busca la sustancia, sino se busca el sentir. Ahora vamos a mirar cómo el tema de la presión social, que de alguna u otra manera el entorno muta hasta convertirse en una voz propia. Y ahí hay el problema. Cuando nuestro volumen interno queda en silencio y se hace más ruidoso el externo. Es que tiene que ser así, es que haz esto, es que yo pienso que, pero es solo un ratico, pero que no va a pasar mucho, eso es una sola vez. Listo, empieza a ser tan ruidoso lo externo que lo propio empieza a desaparecer. Ahora, hay tres formas en que el entorno de alguna u otra manera puede ser que se vuelva ruidoso y es, uno, la manera directa, es decir, el entorno del vecino. Ay, pero ven, tomate, es una sola. No, pero ven, tomate dos. Te voy a contar una anécdota muy breve que me pasó. Estaba con unos colegas, llamamos maestría, y estábamos varios, y estábamos jugando Mario Kart. El problema era que cada vez que se perdía, los que perdían la carrera, tocaba tomarse un shot de tequila. Yo no soy de tomar mucho, por ende, sé que no tomo mucho. Es fácil que el trago me coja fácil por el hecho que no estoy tan asociada al alcohol. Pero todo el mundo, ay, Andrea, pero ¿cómo me digo? Porque una sola vez, mira que trago corto. Y he seguido. Y me he tomado eso cada vez que perdí a mí. Pues yo casi nunca he ganado las carreras de Mario, así que, digamos, fui de ese que tomó varias veces un shot de tequila. ¿Qué pasaba? Que yo ese día estaba en mi carro, pues como según yo no voy a tomar, y les digo que gracias a Dios pasó como pasó, y más nunca en mi vida, y les digo, es totalmente responsable de lo que hice, iba simplemente saliendo de la casa donde estábamos en el carro, que yo decía, no, yo me siento bien, y no había avanzado ni una sola cuadra, y jamás me había hecho eso en mi vida, y me encontré los policías. Así que tan de buena fui, menos mal, la saqué barata, y simplemente guardé el carro donde me dio, y me fui con otros colegas que estaban ahí y me dejaron en mi casa. ¿A qué voy? En ese momento la presión de, ay, estamos, o sea, era directa, era, pero tómate. Y bueno, las consecuencias incluso pudieron ser mayores. Entonces, una de esas formas en que el entorno puede hacer presión es de manera directa. La segunda, de una manera indirecta. De esta manera indirecta no es tan, digamos, exacta, sino más sutil. ¿Ya? Entonces, empieza con el hecho de, alguien que me diga cuál cree que es esa manera indirecta. La moda, exacto. El hecho de empezar a ver, ¿no? Como el hecho de, ay, mira qué chévere la pasa tal persona, empiezas a ver las redes, no hay nadie que te lo está diciendo, pero sí hay un entorno que indirectamente te está tratando de transmitir un mensaje. Y la tercera forma es internalizada. El individuo asume esa exigencia. Es decir, aquí no hay un entorno que te está diciendo hazlo, no hay algo indirecto que te está transmitiendo el mensaje de hazlo, sino es yo mismo. Empiezas con el, ay, pero es que yo voy a hacer, eso no está, y empieza esa, ay, pero es que eres más aburrido, es que eres más, pero es una experiencia. Y empieza esa manera interna. Entonces, estas, digamos, son como tres formas de generar presión. Hay que ver cuáles generan, eso depende de la personalidad de cada uno, cuáles generan más presión que otros. Ahora, el otro ya no necesita presionarte
tú empiezas a presionar. Y ahí es donde cada vez empiezas a perderte y tu voz propia empieza a disminuir. Porque ya no es necesario ni siquiera que haya un externo. Eso fue como la entrada principal. Ya eres tú contigo mismo y cómo empiezas a generar esa presión. Y muchas veces, no solo está la presión, sino que empiezan a aparecer otros sentimientos como la culpa y la vergüenza. Aquí se los profundizo más. El impacto que enfrentan las personas en múltiples niveles. ¿Qué pasa cuando empiezas a generar esa presión y esa exigencia contigo mismo? A nivel emocional, empieza a aparecer la ansiedad, la culpa, la tristeza, la vergüenza. A nivel psicológico, la pérdida de autoestima, el deterioro, impulsividad, dificultad para tomar decisiones libres, y luego entre comillas, porque la persona sí es quien termina tomando la decisión de lo que sí y lo que no, pero es una decisión que también está permeada o direccionada por muchas de las cosas que ya hablamos anteriormente. Y a nivel de identidad, la persona empieza a vivir desde la adaptación. Y chicos, esto no solamente en el tema de adicciones, sino una pregunta para cada uno de ustedes, y es, ¿qué tanto vivo yo viviendo como en este vivir de manera adaptativa? ¿Qué tanto estás viviendo tú? ¿Qué tanto estás realmente adaptándote constantemente al entorno y dejas de ser tú? Ahora, la adaptación constante exige un precio muy alto. Cuando alguien deja de escucharse constantemente para encajar, comienza a desconectarse de sí mismo. Pregunta personal también para cada uno y como reflexión es ¿qué tan desconectado estoy? Y una forma de saber eso, chicos, es conocer las decisiones que ustedes toman. Si esas decisiones ustedes las están tomando desde el deber, desde el quiero, desde la necesidad, entonces es un poco como qué tan desconectado puedo estar yo. Porque esto, en el tema de adicciones, es algo que va creciendo como una bola de nieve. Ahora, aquí vamos un poquito más profundo. Hay dos autores, para los que son de derecho, digamos que psicólogos, psiquiatras, pero psicoterapeutas, muy conocidos desde un enfoque que se llama existencial, y son estos dos autores, que es Rollo May y Irving Yalom. Y voy a relacionarlo un poco con el tema de las adicciones. Rollo May propone lo siguiente, y es la ansiedad es el vértigo de la libertad. Y es, entre más posibilidades tienes para escoger, más sientes ese vértigo. ¿Por qué? Porque muchas veces no saben qué escoger ante tantas posibilidades. Mujeres, ustedes me dirán si les pasa o no les pasa. Abren el closet. ¿Y cuál es la pregunta típica que decimos nosotras las mujeres? ¿Qué me voy a poner o no tengo que ponerlo? Y pueden estar en el closet repleto de ropa, pero es que tienen una cantidad de opciones que cuando tienes tanto que escoger, quedas con el hecho de ¿qué hago? Y eso es lo que este autor dice, el vértigo de la libertad. El tengo tantas posibilidades que puede aturdir el hecho de no saber qué escoger. Y esto muchas veces puede pasar precisamente con las adicciones. Esta ansiedad de elección, de elegir, y aparecen las sustancias psicoactivas como una opción de en el que o estás eligiendo o aparentemente crees que no estás eligiendo. Frente a si te está pasando un problema, pues consumo y me quedo ahí, pero de alguna manera también es una decisión, pero es esa ansiedad frente al vértigo de la libertad. Ahora, el Villalón también propone algo y esto no solamente, chicos, es en el tema de adicciones, en cosas personales, en temas que cada uno pueda estar viviendo, y es la mayor tragedia no es la muerte, sino una vida no vivida auténticamente.
Y realmente, en este caso, las personas con adicciones, pero ya ustedes a manera personal es qué tanto estoy viviendo la vida que realmente quiero. O estoy viviendo la que debo, la que de alguna u otra manera me han llevado y he decidido dejarme influenciar por eso y vivirla así, o la que estoy viviendo solo por las decisiones que he basado desde la necesidad. Y es ese hecho de, parece algo sencillo, pero creo que el preguntarse para Andrea qué es vivir auténticamente es algo complejo. Y que me llevó tiempo de terapia poder responder esa pregunta. Pero entonces es como para cada uno que es vivir realmente auténticamente. Entonces, el consumo, teniendo en cuenta estas dos cosas que me acabo de decir, frente a la angustia de existir, pueden aparecer varias cosas. El hecho del vacío, la soledad, la incertidumbre, el miedo a ser uno mismo, el miedo a decidir, la incertidumbre. Y el consumir se convierte muchas veces en evitar para enfrentar cada uno de estos supuestos existenciales, que no solamente pasan en adicción, vuelvo y lo repito. Ahora, les decía yo que un eje central es la identidad y no se trata solo de aprender a decir no a una sustancia, sino aprender a decir sí a uno mismo. Por eso les digo, cuando uno trabaja o mira el trabajo con personas en adicciones, lo conductual es importante y siempre lo ratifico, pero trabajar el tema de identidad, hablando ya clínicamente y psicoterapéuticamente, es muy importante. Ahora, aquí les dejo como una preguntita y ya con esto cerramos, y esto lo dejo a cada uno. ¿Qué dolor, vacío o necesidad estás intentando aliviar una persona cuando consume? Pregúntenselo ustedes, no por ustedes, sino si les llega a aparecer en el caso de los que son psicólogos, este tipo de casos, pueden hacerse una pregunta. Entonces, muchas gracias por la atención. Gracias, Andrea, por ese espacio. Ahora vamos a pasar a Natalia Bermúdez, abogada que explicará sobre las consecuencias académicas, familiares, sociales e institucionales del consumo. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, como les decía la señorita, mi nombre es Natalia Navarro Bermúdez, soy abogada especialista en criminología y psicología forense. El día de hoy, yo les sobre las implicaciones legales del consumo, porte, fabricación, producción de sustancias psicoactivas o pues, sí, de sustancias psicoactivas. Bueno, para los que me están prestando atención y para los que no, no importa porque de igual manera recuerden que el desconocimiento de la ley no los exonera de sus cumplimientos. Primero, generalidades, que se conoce como sustancia psicoactiva. Básicamente cualquier sustancia que al ingresar al cuerpo altera cómo te ves, cómo te sientes, cómo te percibes. En la orientación legal vamos a tener en cuenta la ley de leyes, para los abogados ya saben que es la Constitución Política de Colombia. Más específicamente el artículo 16, que es el artículo que nos encanta usar cuando estamos aprendiendo a usar la Constitución, aprendiendo a estudiarla, o cuando somos jóvenes, que es el artículo del libre desarrollo de la personalidad, que muchas personas lo utilizan como excusa para cometer ahí algunas situaciones. También vamos a tener el informe completo de la ley 1801, que es la encargada de las medidas correctivas frente a el consumo de drogas. Y el Código Penal o la ley 100, que ya sabemos que nos están todas las sanciones a las conductas que están pues tipificadas. Para tener en cuenta, aunque las drogas, el consumo de drogas está bastante normalizado en Colombia y en todo el mundo, no es un tema que esté 100% libre, está todavía bastante regulado. No se trata simplemente de que tú consumas como individuo, sino todas las implicaciones legales y todas las afectaciones que causas cuando lo haces. Pero antes de tomar en cuenta a la Constitución Política, ustedes al ser estudiantes de esta institución,
también se rigen por su propia constitución, por su código del estudiante, por su manual de convivencia. En este caso, su libro tiene en el título 5, capítulo 1, artículo 111, la disciplina. Y básicamente en ese artículo la universidad le quiere dejar claro que ellos quieren que ustedes sean estudiantes íntegros en cuanto a su comportamiento, su presentación personal y sus conocimientos. Sí, en el artículo siguiente, que es el 112, están lo que son las faltas. Él las cataloga como faltas graves y faltas leves. En las leves las tienen enumeradas de la A la K y se consideran faltas leves. Esto está textual porque recuerden que la ley no se puede resumir, no se puede cambiar, no se puede sintetizar porque se presta para malos entendidos, para lagunas legales, etc. Entonces, ¿quién me quiere leer una o dos? Yo lo escojo entonces. La más corta. Dice violar sus normas de servicio e higiene, así como originar riesgo en cualquier espacio de la sede. De la institución, sí. ¿Quién me lee otro? A ver. Entusiasmo. Fumar en la institución, con excepción de los espacios habilitados para ello. Bueno, también tenemos vender o negociar cualquier tipo de servicio o mercancías en la sede de la institución sin la previa autorización, ofrecer o participar en juegos de azar, etc. Entonces, como vemos, son cosas sencillitas que incluso desde el colegio también teníamos las mismas normas. Y pues las sanciones a estas faltas leves pueden ser llamados de atención, de pronto bajarle uno u otro punto a su nota, no escribir un ensayo de 100 páginas sino de 200, etcétera. Cosas leves, sanciones leves. Siguiente. Pero también hablan de las faltas graves, y en las faltas graves las tienen enumeradas de la A a la Z, o sea, tienen el abecedario completo. ¿Cuántas letras tiene el abecedario? 27, más o menos, 27 o 29, dependiendo si cuenta la doble L o la TH. Entonces tienen 29 acciones que la universidad considera como faltas graves. ¿Quién me lee de la W a la Z, que son las que tienen que ver con el consumo de drogas? Los veo dormidos, pero eso estoy poniendo a participar. A ver. Consumir o comerciar sustancias psicotrópicas, alcohólicas, tóxicas, dentro o fuera de las institucionales en el desarrollo de las prácticas académicas. Portar armas blancas o de fuego, tenencia de explosivos o cualquier elemento peligroso dentro de esta institución. Otra personita que me le dan las dos últimas. Participar en todo tipo de conducta tipificada como delito por las leyes de la República y todo acto contrario a las actividades universitarias. Es correcto. Entonces, siguiente diapositiva, por favor. Ahora, las sanciones a las faltas graves. Amonestación privada, que es el llamado a atención de tu docente, del vigilante, etcétera. Así también la amonestación pública. La suspensión, matrícula condicional, cancelación de matrícula, haciendo la expulsión y la imposición de sanciones accesorias, que sería pérdida de la beca o que se pierda la oportunidad de participar en alguna actividad extracurricular por incurrir en esta falta grave. También aparte, ustedes tienen un libro, digamos, donde ahí va anotado absolutamente todo lo que ustedes hacen y no dejan de hacer. Es como nuestro registro de estudiante, que también cuando pasamos, digamos, ya a ser mayores de edad, también tenemos un registro legal. En la universidad también tienen un libro donde les aparecen todas estas faltas. Entonces, ustedes dirán, ay, no, qué pereza, si yo consumo a nadie le interesa, porque se meten en mi vida. Créanme que todos estamos lo suficientemente ocupados en nuestras vidas como para querer intencionalmente meternos en la vida de los demás.
Pero en el tema de las drogas no se trata de que las otras personas que te dicen que no lo consumas quieran meterse en su vida. Se trata de que en Colombia tus derechos tienen límites. La conocida frase de tus derechos llegan, tus derechos terminan donde empiezan los míos, ¿cierto? Entonces, basados en esta premisa, tenemos en la Constitución Política el artículo 95, que es el deber de respetar los derechos ajenos. El artículo 49, que habla de que la salud es un asunto público. Y el artículo 44 de la Constitución, que los derechos de los niños tienen prevalencia sobre los demás. Siguiente. Entonces, ustedes dirán, van a seguir diciendo, ay, no, qué pereza, si yo consumo a nadie le importa, yo tengo mi dosis personal y como la dosis personal es ilegal, no me pueden decir absolutamente nada, porque yo me la sé todas. Pues no. Resulta que la dosis personal, bueno, para los que no saben, la dosis personal es la cantidad permitida que tienen para su propio consumo, sin que tengan, digamos, implicaciones legales o se considere delito, entre varias comillas. Esta ley, o bueno, esta dosis está regulada por la ley 3 de 1986. O sea, miren cuántos años tiene esta ley, así que no crean que van a ser los primeros en traerla a población, porque la ley tiene ya más de 30 años. Entonces, esta ley establece que la cantidad permitida son 20 gramos, que es para consumo propio, obviamente con sus restricciones, no puede ser en espacio público, porque están poniendo también en riesgo la vida de las demás personas. Y obviamente si hay indicaciones de venta o si tienen varias dosis personales, ya no se va a considerar como dosis personal, sino que también puede ser que tengas indicio de venta, de porte, de fabricación, etc. Y tener tu dosis personal no te autoriza a venderla. Siguiente. Entonces, ya estamos teniendo claro, manejando la idea de que no es la droga lo que te pone frente a la ley, es la decisión de volverla un negocio lo que hace que te vuelvas sujeto de derecho. Entonces, mientras que lo tienes en el ámbito del consumo, entre muchas comillas, ya podrías hacer lo que tú quisieras, teniendo o ignorando ya las implicaciones médicas y las implicaciones psicológicas. Es cuando un ofrecimiento, una fabricación pone en riesgo la vida de los demás, donde realmente puedes incurrir en pérdida de la libertad. Siguiente. Entonces, el derecho, si los abogados todavía saben las modalidades de la conducta punible, ¿ya las estudiaron? ¿No? Bueno, en derecho hay 3 maneras de cometer un delito. Que a mí como me gusta mucho el Chavo del 8, yo me lo aprendí como queriendo, sin querer, y como decía el Chavo, sin querer, queriendo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo, que soy consumidor, le ofrezco a mi amigo un happy brownie que hice en mi casa? Yo lo tengo súper normalizado, pero mi amigo está estresado por un examen porque él es súper nerd, entonces yo quiero que él se relaje y se lo ofrezco. Y resulta que mi amigo era asmático, que mi amigo tenía más problemas que yo no sabía, que ese brownie le cayó mal. ¿Yo realmente quería hacerle daño a mi amigo? No, ¿verdad? Pero terminé haciendo. Entonces, ese sin querer queriendo no lo va a exonerar en ninguna situación de las implicaciones legales que trae la acción de cometieron. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Siguiente? Entonces, aquí les hice un semáforo para que tengan en cuenta, esto no es lo que está bien o lo que está mal, porque ustedes saben que consumir, fabricar, distribuirla está mal en todos los aspectos. Esto es legal o ilegal. Entonces, el prohibido o delito tenemos vender, distribuir, regalar o suministrar a otros y preparar productos, que es brownie y las recetas que ustedes ven por ahí. Zonas de riesgo, como consumir en espacios restringidos, portar una dosis personal en contextos sospechosos. Y la última puede ser estar rodeada de personas que la aporten o que la estén consumiendo sin tú necesariamente estar consumiendo. Y permitido, pero obviamente con sus límites, es portar una dosis personal, que es hasta los 20 gramos, y consumirlo en ámbitos permitidos. Siguiente. Entonces, 3 puntos claves para evitar el consumo, y esto sintetiza las 3 charlas que tuvieron el día de hoy. La primera es: pierdes tu libertad, obviamente de la forma legal. No necesitas ser narcotraficante y tener tu laboratorio en casa para que la ley pueda hacer contigo literalmente lo que quiere, porque al momento en el que tú
restringes o al momento en el que tú violas la ley, para mí tus derechos pasan en segundo plano y se ponen primero los derechos de las personas que afectaste. Tercero, el cerebro no sale intacto, que sería la parte médica, que es que ya está sumamente comprobado que afecta a tu memoria, afecta a tu comportamiento, afecta a tus relaciones personales, etcétera, y que pierdes el control más rápido de lo que crees. Se sabe que cuando una vez tú consumes 10 gramos, mañana consumes 20, después 30, después 40, y así nunca te va a ser suficiente porque realmente tu problema de adicción va más allá de simplemente querer consumirla, sino que quieres aliviar cómo te sientes en el ámbito psicológico. Entonces, preparé una actividad. Recuerden que esto no es que está bien y que está mal, porque ya se sabe que todas esas situaciones están mal. Eso es legal o ilegal. Entonces, es un juego de las 5 situaciones. Ustedes me van a decir cuál es legal y cuál es ilegal. Entonces, voy con la primera. Consumir marihuana con fines médicos con fórmula. Legal, ok. Consumir marihuana en tu casa sin afectar a nadie y que nadie se dé cuenta. Ilegal. Susténtenme. ¿Quién dice legal? Exactamente, aunque está mal, porque ya se sabe que está mal, ¿cierto? Exacto, moralmente está mal. Si nadie se da cuenta, si no estás afectando a nadie, estás dentro de la ley, estás ahí en el semáforo, en lo que vendría siendo el amarillo. Entonces, no es verdad, es así. Entonces, cultivar marihuana en mi patio para pensamientos ilegal, beber marihuana en patadas pequeñas de dosis personal sin estarla consumiendo. Ilegal, ¿verdad? Porque, ¿qué vas a hacer tú con varias dosis personales? Te puede interpretar que la vas a vender, que la acabas de fabricar, etc. Consumir drogas porque no de edad. Ilegal, exactamente. Siguiente. Y una personita que estas 3 situaciones me la ponga como roja, amarilla y verde. ¿Quién es el voluntario? Lo escojo al azar, a ver quién era el que estaba más distraído. De esas 3 situaciones, vamos a poner cuál es roja, cuál es amarilla y cuál es verde. Tener marihuana dentro de tu carro sin estarla consumiendo, consumir marihuana en un conjunto residencial, zonas comunes, como el parque de juegos, y consumir marihuana con prescripción médica. ¿Cuál es rojo? ¿Cuál es amarillo? ¿Cuál es verde? Está súper prohibido. La amarilla, que está ahí en el límite, y la verde. Ella dice roja, consumir marihuana en el conjunto residencial. ¿El verde cuál sería? Consumir marihuana es la verde, ¿no? Y tener marihuana en el lugar sin estar. Podría ser el amarillo, si tiene fórmula o no. Pero por lo pronto, si la tienes, te comparemos, así que es amarillo. Listo, muchachos, pues esto sería todo. Y recuerden que algo que está, digamos, mal visto médicamente, psicológicamente y legalmente, es porque realmente no trae nada bueno para nosotros. Buenos días a todos. Gracias. Qué amable por su intervención. Chicos, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Paula Meneses, soy la coordinadora de Desarrollo Social e Inclusión. Sé que, digamos, algunos me han visto como haciendo recorridos por las sedes, básicamente recordándoles esta problemática que tenemos en la institución. Decirles que
La compañera hablaba acerca de las sanciones y las amonestaciones que se realizan. Recuerden que el que ustedes no conozcan el reglamento estudiantil no los exime a ustedes de una culpa o de una sanción. Por eso, en las redes de comunicación nos ha apoyado con todo el tema de la socialización del reglamento estudiantil, que es sumamente importante que ustedes lo cumplan a cabalidad. Yo desafortunadamente hago como el papel de bruja, llamémoslo así, que es la que llama la atención, esa sanción, digamos, privada que se le hace al estudiante. Básicamente se le hacen dos sanciones, digamos, dos llamados de atención de manera verbal. A la tercera llamada se firma un acta de compromiso, que esa acta de compromiso se lleva a la facultad de ustedes, en este caso, pues, a la humanidades, sea a la directora de Derecho o la de Psicología, para que ellos sean los encargados de hacer el proceso disciplinario. Déjenme decirles que en este semestre hemos realizado básicamente en la Facultad de Humanidades 3 sanciones disciplinarias, una con expulsión. Entonces, ¿qué ha venido pasando? El cigarrillo electrónico se ha convertido como en algo, digamos, lo que entre comillas, que la gente puede fumar, lo que no afecta y demás. No se puede dentro de la institución. Si en mi presencia, en cualquier funcionario, usted está fumando cigarrillo electrónico, yo se lo decomiso. No, yo creo que me lo al final, yo decomiso de una a la caneta. Yo, de hecho, ni lo guardo una vez a mi caneta. Y se le hace la amonestación. Recuerden que entre la tipificación de las faltas, como lo decía la compañera de la Alacena, ahí están. Y eso automáticamente es para expulsión. Entonces, recordarles que el buen comportamiento, en este caso los chicos de psicología, que digamos que en gran mayoría, no digo que sea este grupo que está aquí, son los que están presentando más conductas inapropiadas dentro de la institución. También aún así que no digamos que son los únicos, pero digamos que están en la punta, luego sí, ingeniería, y de pronto de derecho, pero digamos que en su mayoría son estas dos poblaciones. Entonces, ustedes son también los llamados a, si usted ve a un compañero haciendo algo inapropiado, sea usted el primero en avisarle al estudiante, compañero, usted no puede hacer eso, no lo haga. Porque no quiere decir que lo está haciendo y yo voy a pasar desapercibido y demás. A mí me ha pasado porque llegues acá al salón, que allá hay unos chicos bebiendo y allá me doy cuenta. Entonces, ustedes también son veedores de que ese reglamento se cumpla, porque si usted no lo está haciendo y calla, usted también está cometiendo, en ese caso, una falta grave, el no comunicar. Entonces, la invitación es, por favor, les recuerdo encarecidamente, dentro de los salones no pueden estar con los focos apagados, ni mucho menos con la puerta trancada. Se les agradece enormemente. No voy a dar el detalle del por qué está prohibido hacerlo, pero sí darles el contexto de que hace muchos años sucedió una situación y por esa situación está prohibido estar dentro de los salones. Usted puede estar, pues sabemos que la institución carece de espacios para los que ustedes pueden, digamos, estar de manera cómoda, en orden, en silencio, dándole buen uso a todos los implementos que dentro de un salón de clase están, como son los televisores. Sabemos que de pronto hay chicos que en esta época del mundial, ustedes quieren estar viendo el partido, como para eso está la cafetería, pues hay lugares en los que ustedes pueden, digamos, prestar para eso. Eso es lo que les quería decir. Muchísimas gracias por participar y pues recuerden que Bienestar siempre está para ustedes. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias a los profes por haber participado.